Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire. Y ahora, un cuadro de médicos especialistas se une para producir el programa Soluciones Médicas a la Carta. Orientaciones, comentarios y consejos prácticos. Soluciones Médicas ya está en el aire.
hablando acerca de lo que es el dengue y sus manifestaciones en el 2019. Así que no se muevan de ahí. Soluciones Médicas, salud educativa al más alto nivel, ya está en el aire. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, estamos en el plato fuerte de la noche y recuerde que la primera parte de la entrevista llega gracias a Inmunocal. Inmunocal es el suplemento a base de cisteína bioactiva que una vez que usted lo toma es un precursor del glutatión. El glutatión a su vez es el encargado de mantener una adecuada producción de células que son las que nos defienden. Entiéndase, células, los linfocitos B, los linfocitos T, los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Cuando usted se toma esto, entonces usted va a tener un sistema de defensa en óptimas condiciones para defenderlo de cualquier virus, bacteria o cualquier otra enfermedad que pueda venir. Un sobrecito diario de Inmunocal es suficiente para usted mantener su salud en óptimas condiciones. Es lo que yo hago, todos los días me tomo mi sobrecito de Inmunocal y así cada domingo estar en óptimas condiciones de salud para compartir la entrevista de Soluciones Médicas, que en la noche de hoy tenemos a la doctora Margarita Santana. Ella es la infectóloga de referencia de Soluciones Médicas, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, profesora de la Cátedra de Infectología de la UAS, de la Universidad Tecnológica de Santiago, y una eminente profesional del ejercicio de la medicina en Santiago y el país. Así que buenas noches, doctora, bienvenida a Soluciones Médicas. Buenas noches, gracias por invitarme. Bien, doctora, el dengue siempre es motivo de qué hablar, pero hemos visto que en algunos años nosotros tenemos como que no se habla de dengue y otro año se habla de dengue. ¿Qué pasa? Que tenemos años con muchos casos de dengue y otros años no hay casos. Por ejemplo, este año parece que vamos a hablar de muchos casos de dengue, pero el año pasado no se mencionó tanto eso. Sí, importante saber que esta enfermedad tiene un comportamiento bianual. Bianual, o sea... Sí. ¿Qué significa esto? Si hace 2 años nosotros tuvimos una epidemia de dengue fuerte, es posible que el año pasado no hubieran muchos casos complicados, pero ya en este año sí se espera que los casos que hayan sea de dengue con signo de alarma y dengue grave. Eso es un comportamiento que tiene la enfermedad porque son 4 serotipos y tenemos 4 momentos para exponernos a la enfermedad. ¿Y por qué? No lo sabemos, pero sí, cuando el paciente sufre dengue una primera vez, si le da de forma más simple o sufre un dengue sin signo de alarma, a veces le pasa sin darse cuenta. Si le da la segunda vez, le puede dar con mayor agresividad. Eso tiene su explicación, no es que no lo sabemos, eso tiene su explicación. Lo importante es que la persona entienda que cuando le da la primera vez y le dio un dengue suave, la próxima vez que le toque darle, le va a dar un dengue más grave y viceversa. Entonces, por eso es que las campañas no solo deben de existir cuando hay la epidemia. Cuando hay epidemia. Debe de existir durante todo el año. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos la circulación del mosquito por ser un país tropical y subtropical. Entonces, no debemos de aminorar la campaña cuando no tenemos los casos, sino que debemos de insistir durante todo el año. No sé si recuerda que a principio de año estuvimos en este mismo programa y hablamos que nos estaba llamando mucho la atención que se estaban presentando casos de dengue en momentos en que no era lo habitual. Porque cuando vemos que comienzan estos casos a surgir a partir de ahora, a partir de junio, julio, agosto, es cuando tenemos la mayor cantidad de casos de dengue. Sin embargo, nosotros desde enero estamos teniendo muchos casos de dengue y ya tú oyes la cifra que está diciendo el ministerio que tenemos ahora en este momento mucho más casos que los que se han presentado
en años anteriores, Okay. sin estar en el periodo pico de la enfermedad. Pero es bueno que la población entienda que esto no solo afecta a República Dominicana. Okay. Esta misma situación la está viviendo ahora Brasil, la está viviendo El Salvador, la está viviendo Venezuela, por ser países tropicales igual que nosotros. Ellos, como tienen una mayor cantidad de población, tienen mayor incidencia de la enfermedad. La temporada ciclónica influye mucho, porque veo como que tiene algunas veces hay una relación entre lo que es la temporada ciclónica y los casos de dengue. Sí, claro, porque recuerda que los casos de dengue van a ser más llamativos cuando está lloviendo y cuando hace sol, llueve y hace sol. Cuando ya viene la temporada ciclónica en sí, aparte de dengue tenemos que tener en mente lo que es la leptospirosis, que también ahora tenemos que tenerla en cuenta, porque luego de que llueve y que arrasan las aguas, vienen a surgir casos de leptospirosis. Y hemos visto algunos casos de leptospirosis, no tanto así como el dengue. Ahora, ¿qué cosa interesante está sucediendo en Santiago? Te lo digo como médico de referencia, que me refieren pacientes de todos los pueblos y que vemos pacientes interconsultados en los diferentes centros. Y una cosa importantísima y felicidades para la sindicatura, porque pienso que quizá por la limpieza que está exhibiendo el Santiago, por quizá todas estas cosas que estamos viendo, de que están decacharrizando los barrios, las cañadas, quizá eso ha influido en que los casos que se están reportando de Santiago no son de la ciudad de Santiago, la mayoría. O sea, son exportados. Son pacientes que vienen de la región, de la línea noroeste, que ahora mismo yo pienso, sin temor a equivocarme, que debe ser el foco principal de dengue en este momento, y no son autoridades de salud pública para decir estos datos, les corresponde a ellos, pero según los referimientos que vemos, la mayoría son de la región de la línea noroeste, por lo que pienso que por ahí debe de haber un punto de atención. Y afortunadamente, gracias a Dios, los casos de muertos no han sido tantos, pero sí los dengue que estamos recibiendo son dengue graves. ¿Y qué otra cosa nos estamos viendo en este momento? Y es un comportamiento que también en Santo Domingo los colegas lo han visto, es el comportamiento de la enfermedad. El dengue es una enfermedad muy dinámica. Dinámica significa que es una enfermedad autolimitada por el organismo. 7 a 9 días todo pasa. Todo pasa. Y ahí nosotros solo tenemos que tener en cuenta cuarto y quinto día, que son los días de alarma, y esa 48 horas pasa, comienza después de caer la fiebre y pasa, y ya uno respira porque ya el paciente comienza la mejoría. Ahora estamos viendo pacientes con casos, con cuadro clínico hasta de 9 y 10 días, con el cuadro febril, y no hacen eventos. Y cuando hacemos pruebas es dengue positivo. Entonces, eso significa que el comportamiento de la enfermedad ha tenido una variación. Y eso se explica porque, según lo que tengo informado, están circulando los 4 serotipos en nuestro medio. En nuestro medio y ahora. Eso hace que la enfermedad sea un poco atípica. O sea que hay que tomar en cuenta esos cambios de comportamiento para las personas, para que las personas acudan a su médico. Sí. Porque cuando usted habla de cuarto o quinto día, no es para que usted lo trate en su casa. El cuarto o quinto día es para, eso es una forma de los médicos evaluar el asunto, pero ese paciente debe ser atendido médicamente, debe ser atendido por un facultativo y que tenga la capacidad. Se han preparado los médicos a nivel de todo el país, de todas las provincias, para que puedan atender esos casos. Usted nos habla de que le llegan muchos pacientes referidos. ¿Por qué llegan muchos pacientes referidos? Bueno, mira, los pacientes de dengue son pacientes que a cualquiera le da miedo manejar. Ok. Miedo desde el punto de vista de que es una enfermedad que uno tiene que estar encima del paciente. Y debe de tener los medios disponibles para poder estar atento a cualquier eventualidad que este paciente pueda tener. Por ejemplo, los médicos de los pueblos, cuando ven a esos pacientes que vienen con esa trombocitopenia tan marcada desde el primer día, trombocitopenia es disminución de la plaqueta. Cuando vienen con las plaquetas bajitas. Cuando vienen con la plaqueta bajita desde los primeros días, ellos piensan que quizá tengan la posibilidad de que haya que transfundir plaquetas, y por eso lo refieren, porque tal vez en su pueblo no tienen la forma de sacar. Y yo lo veo muy bien. Sí. Yo pienso que es mejor que si usted cree que no tienen la capacidad
no porque usted no sepa lo que va a hacer, sino porque no tenga los medios disponibles para tratar a este paciente, es mejor que lo manden a tiempo. Cuando nos lo mandan a tiempo, no tenemos mucho fracaso. Cuando vienen complicados, nos hacen trabajar más, el paciente se complica más, el paciente dura más tiempo hospitalizado y es peor. Entonces, desde que usted ve que ese paciente comienza el tercer día con esa plaqueta tan disminuida, ojo, porque puede venir de mala manera. Ya después que el paciente tiene los signos de alarma, llámese, que tiene el abdomen doloroso, porque tiene líquido intraabdominal, que tiene hemoconcentración, nosotros le damos más importancia a la hemoconcentración en el hemograma o hemoglobina alta en función a la original que a la trombocitopenia. Hemoconcentración entonces, aumento del hematócrito. Exactamente. Y la hemoglobina, ¿hay una relación entre la hemoglobina y el hematócrito? Claro que sí, claro que sí. Si tengo una hemoglobina alta, también voy a tener un hematócrito alto. Pero ¿qué sucede con eso en el paciente de dengue? Y siempre le digo a mis estudiantes, temo más a una hemoconcentración que a una trombocitopenia. A una trombocitopenia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 10.000 plaquetas y no necesariamente el paciente me sangra. Sí. Porque el problema no es de médula. Hay otros que con 50.000 plaquetas sangran. Pero en el dengue tenemos pacientes con 10.000 plaquetas y no sangran. Y no sangran. Otro con 50 sangran. Bueno, eso es dinámico. Okay. Pero la hemoconcentración, cuando usted tiene un paciente que tenía una hemoglobina original, que por eso es recomendable a partir de las primeras 72 horas tener un hemograma control. Eso es como para tenerlo como background. Exactamente, parámetro comparativo. Sí. Cuando usted tiene un hemograma que en el primero tiene 4, vamos a decir, tiene 13 de hemoglobina, le hace el segundo y tiene 15. ¿Hay problema ahí? Porque es posible. ¿Por qué tiene sangre de más? No. No tiene sangre de más, está hemoconcentrado. De más. Lo que le está sacando líquido del espacio intravascular al extravascular y entonces se hemoconcentra. Las células están más pegadas, más juntas. La sangre está más viscosa y eso me puede chocar un paciente. Cuando usted habla de viscosa, habla de espesa. Espesa. Espesa, ok. Entonces, eso los médicos tenemos que tenerlo en cuenta. Si el paciente está hemoconcentrado, está extravasando líquido. Y ese paciente hay que estar encima de él. En ese momento ese tratamiento debe ser encima del paciente. Y si yo no puedo estar encima de ese paciente, lo mejor es referirlo en el momento adecuado para evitar complicaciones. Ya después que el paciente tiene ascitis, que tiene gran distensión abdominal, no se arriesgue a mandarlo a otro centro. Porque cuando vienen de un pueblo, por ejemplo de Puerto Plata, Montecristi, que tienen que durar un recorrido largo, en esas 2 horas puede ser para ese paciente de muy mal pronóstico. Sí, o sea que cuando están complicados no es bueno el traslado. De hecho, las normas sí lo establecen. Pacientes que comiencen a extravasar deben evitar traslado, porque ese paciente, en el momento que se traslada, desde que dura 2 horas en ese camino, ahí pueden pasar muchas cosas. Porque en esas 48 horas, llámese después de que cae la fiebre, que comienzan los signos de alarma al 4.º día, y para que la población entienda cuáles son los signos de alarma en dengue, es el dolor abdominal, dificultad respiratoria, vómito persistente o en el niño el edema de palpebral o edema de cara. Esos son signos de alarma que nosotros tenemos que tenerlos siempre muy pendientes. Usted habla, doctora, de que cae la fiebre y quizás pueda existir la creencia en la población general que si el niño duró 2 días, 3 días con fiebre y después desaparecieron la fiebre, que el niño se sanó. Pero usted dice que entonces que ahí es que es peligroso. Sí, dependiendo de qué dengue vaya a tener. ¿De qué dengue vaya a tener? Que yo no puedo decirle a un paciente en el tercer día, es un dengue con signo de alarma, es un dengue grave, es un dengue sin signo de alarma. No, hay que esperar la evolución de la enfermedad. Ahora, si ese paciente cayeron la fiebre al 4.º día y sigue malito, luce malito, le vomita, tiene el abdomen distendido, la barriguita distendida, entonces usted tiene que pensar que está frente a un dengue con signo de alarma y ahí no se puede quedar en la casa. Debe de ir a su médico para que su médico valore. Ahora, si el paciente le cae la fiebre, comienza a comer, comienza a jugar, no tiene ningún síntoma, eso es un posible que haya sido un dengue sin signo de alarma y ahí no tiene que tomar ninguna medida. Ya simple y llanamente la enfermedad pasó y usted solamente tiene que observar el paciente. Cuando usted habla con dengue con signos de alarma, ¿usted se refiere a lo que antes se le llamaba dengue hemorrágico?
Sí. 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 Ok. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud, buscando estrategias que puedan ser más fácil identificables, ha hecho una nueva clasificación. Ya no hablamos de dengue clásico, ni de dengue hemorrágico, ni dengue con manifestaciones hemorrágicas. Ahora se habla de dengue con signo de alarma, sin signo de alarma y dengue grave. Bien. El niño tiene fiebre. Las madres inmediatamente se preocupan. La mayor parte de las madres, como por lo general los pediatras o los médicos utilizan acetaminofén, le dan acetaminofén. ¿Hasta cuándo se le puede dar acetaminofén a un niño sin que despierte la sospecha de que podría estar? ¿O cuánto tiempo podría la madre darle acetaminofén a un niño y estar tranquila sin pensar que el niño podía tener un caso de dengue? Me va a contestar esa pregunta después que regresemos de esta pausa comercial. Está recibiendo en su hogar la señal de nuestra programación médica, cargada de orientación, amenidad y consejos prácticos. Con su llamada y participación construiremos una comunicación más dinámica e interactiva. Nosotros somos Soluciones Médicas a la Carta. Bien, amigos televidentes, seguimos en el plato fuerte de la noche y recuerde que la segunda parte de la entrevista llega gracias a COP Corazón. Miren, COP Corazón es la cooperativa del momento, es la cooperativa de la ciudad Corazón. Aquí usted puede encontrar los servicios de aportaciones, ahorros retirables, ahorro infantil, préstamo, el SAN Corazón, certificados de inversión en aportaciones, certificados financieros. De todo esto usted puede encontrar en COP Corazón, que está bien cerquita de ustedes en la avenida Juan Pablo Duarte, en la Plaza de Ayona, en el primer nivel, con los teléfonos 809-724-2644 en el sector de Villa Orga, en Santiago. COP Corazón, nacemos por ti, impulsando vidas. Y en esta noche estamos compartiendo con la doctora Margarita Santana. Ella es pediatra infectóloga y estamos hablando de dengue. Recuerden que estamos transmitiendo de forma directa por nuestra página de Facebook, a través de Facebook Live. Usted puede también hacernos sus preguntas por ahí. También vamos a abrir los números, ya que hay personas que quieren hacer algunas preguntas. Doctora, ¿cuándo la madre o cuándo el familiar del paciente debe saber que el niño o ese paciente hay que llevarlo al médico? Porque hay problemas. Mira, desde que el niño comienza con el cuadro febril y la madre ve que comienza a disminuir su energía, como nosotros decimos, que se apaga, no quiere jugar, que está apagado, apaga, debe de ir al médico. Y debe de ir al médico porque es su pediatra quien debe dosificar la cantidad de antipirético, en este caso acetaminofén, que le va a dar a ese niño para bajar esa fiebre. Porque es bueno que se sepa que la fiebre del virus dengue son una fiebre muy intensa y que duran 4 días, y aunque le demos lo que le demos, ellas van a continuar. Cuando usted habla de intensa, habla que son fiebres por encima de los 38 grados. Por encima de 40 grados. ¿De 40? ¿Verdad? Sí, 39 a 40 grados. Ok. Entonces eso desespera a cualquiera. ¿Qué le recomendamos a los pacientes? Si antes de las 6 horas aparece la fiebre, báñelo, pero no me le dé tanto acetaminofén. Ok. Cada 4 horas, o si no está dosificado por su médico correctamente. ¿Por qué? Porque tenemos también el inconveniente de que el acetaminofén a dosis máxima o a dosis alta también me puede afectar el hígado. Y el virus dengue específicamente, el hígado me lo afecta, es el órgano que el hígado, que el virus escoge, específicamente la vesícula biliar que está en el hígado para desarrollarse. Para desarrollarse. Entonces, o hacer sus principales problemas. Entonces, su médico debe de dosificar la cantidad de acetaminofén que le va a dar y debe de ser dado cada 6 a 8 horas. Si le da antes, bañe al paciente, que no le va a pasar nada, bájele las fiebres con medio físico y siga las instrucciones de su médico. Eso es lo más importante. Importante que también las madres no se queden en la casa, que sea el médico que le dé el seguimiento al cuadro febril y que él determine qué es lo que está pasando con el niño, porque no necesariamente es fiebre, es dengue. Criterios para ingreso. Muchas madres van y le dicen, estoy preocupado porque mi niño sigue con fiebre, el paciente sigue con fiebre y el médico los despachó. Sí, mira, es importante también que los pacientes entiendan, o las madres,
que desde el primer día por la fiebre no es indicativo de ingreso. Porque ese es un sistema inmunológico que es lo que va a estar afectado principalmente en el virus dengue, que está muy debilitado, y en el hospital tenemos que tener en cuenta que podemos adquirir bacterias que viven en todos los hospitales del mundo o en cualquier centro clínico del mundo. Entonces, mientras más duramos sin ingresar el paciente, la enfermedad va a ser menos larga y el paciente está menos expuesto. Ahora, ya cuando ese paciente comienza con los signos de alarma, o es un menor de 1 año, es un paciente que hay que ingresarlo, o es un paciente que tiene una comorbilidad, llámese es diabético, falsémico, asmático, o cualquier enfermedad de base, VIH, cualquier enfermedad de base que tenga. Entonces es un paciente que debemos verlo como con una comorbilidad. Comorbilidad significa que tiene más riesgo de que la cosa sea más complicada, y entonces ese paciente debe de ser ingresado. De la misma manera, muchas veces muchos médicos hacen pruebas serológicas en las primeras 72 horas, que no se debe, porque debe de ser después de 7 días de iniciado el cuadro febril. Entonces le sale con una IgG positiva, ya esto para el médico. Ojo con ese paciente, porque eso le está diciendo a usted, es un dengue secundario y puede venir con mayor agresividad que cuando le dio la primera vez, o viceversa, por las razones que ya te explicaba en otro momento. ¿El dengue crea inmunidad? Una vez que me dio dengue, ¿ya es imposible que me repita el dengue? Cuidado si tú cogiste mis exámenes. Sí, sí. El dengue no deja inmunidad. ¿No deja inmunidad? El dengue deja inmunidad para grupo específico. Okay. ¿Qué significa eso? Si me dio dengue a tipo 1, es posible que nunca más me dé a tipo 1, pero me puede dar 2, 3 y 4. Si me da tipo 4, tengo 3 posibilidades de que me dé al 1, al 2 y al 3. Es decir, deja inmunidad solo para grupo específico. Específico, o sea, que usted puede repetir otro tipo. Claro. Y entonces ya usted ha dicho que es todavía mucho peor cuando te da un segundo dependiendo de cómo le dio la primera vez. Dependiendo de cómo le dio. Esto es todo diferente a Zika y chikungunya. Mira cómo en este momento nosotros no hablamos de Zika y chikungunya cuando tenemos las mismas condiciones y el mismo vector. Y el mismo vector. Eso así, porque ya la mayoría de la población se expuso a la enfermedad y creó inmunidad contra ella. O sea, ya el que le dio Zika y chikungunya no le vuelve a dar más. Okay. Y lo que no nos dio Zika ni chikungunya, como la población, la mayoría se expuso, ya es posible que hayamos adquirido la inmunidad y tampoco nos va a dar Zika y chikungunya. No todo, algunos, pero eso sucede. Y eso sucede porque al ser un solo virus, deja inmunidad permanente. Una pregunta que nos hacen en redes sociales, doctora, y es que si es probable que a un paciente le dé dengue y el paciente no se entere, o sea que... Sí. El dengue puede que sea una forma subclínica, inaparente. Sí, puede pasar en una forma subclínica, le da como una gripe común y corriente, no le da importancia en lo absoluto, y después puede que le hagan prueba y le digan que tiene una IgM y una IgG positiva, y es porque, o una IgG positiva, y es porque ya sufrió la enfermedad de forma inaparente. ¿Pacientes más vulnerables para dengue? Todo paciente con comorbilidad es un paciente que es vulnerable. ¿A qué usted le llama eso? Asmático, VIH, falsémico, paciente con problemas cardíacos, paciente con problemas renales. Y es un diabético, por ejemplo. Las edades extremas de la vida, llámese menores de 1 año y a personas ancianas. Y una de las cosas que se recomienda, personas con componentes sociales que vayan a un centro hospitalario y no pueda tener el seguimiento adecuado porque tenga alguna limitación para ir al médico, debe dejarse ingresado. Porque ese es el paciente que se nos puede complicar en la casa y cuando sale quizás ya es tarde. ¿Qué significa un paciente con un componente social? Un paciente que vive muy lejos del hospital, que no tiene recursos para darse un seguimiento, que no tiene pasaje para volver, que no tiene una atención primaria que le vaya a brindar la asistencia a su casa, con lo que sueño que hay en mi país alguna vez contemos con eso, porque de seguro que vamos a tener que trabajar menos con dengue. O por lo menos con dengue complicado. Si cuando hay atención primaria, la cosa va a ser diferente. No quizá porque no existan las enfermedades, no quizá porque cambie el clima que tenemos, pero sí el paciente tiene seguimiento desde la casa cuando inicia el cuadro febril, las complicaciones van a ser menos.
¿Ha tomado conciencia la población dominicana acerca del dengue? Sí. ¿Ha mejorado eso? Sí. Podemos decir que hubo una época en que el ministerio hizo una gran campaña, y felicito a ese secretario de entonces. Recuerdo que se iba a las escuelas, se hablaban con todos, con diferentes grupos médicos, se iba por los pueblos a hablar de la enfermedad, y eso caló mucho. Eso llegó, y los médicos ya, también todos los entrenamientos, ya los médicos nos preocupamos más por mantenernos al día, y eso ha ayudado bastante a que ya los médicos sepan enfrentar la enfermedad y que haya menos complicaciones. Aparte de que ya también aparecemos nosotros que podemos ayudar cuando estos casos se presentan y cuando son complicados. Por ejemplo, cuando un paciente manda, un médico manda un paciente de un pueblo donde un infectólogo tiene la seguridad, no porque quizás nosotros seamos quienes tenemos que saber necesariamente de esto, pero tenemos mejor visión con relación al manejo de estos casos, y entonces eso también ha ayudado el que los casos de dengue, gracias a Dios, hayan producido menos mortalidad. ¿Por qué las plaquetas, nos dicen aquí, son tan caras? ¿Es caro el tratamiento de plaquetas? ¿La extracción es cara? ¿Eso se hace por aféresis? Sí, eso es plaqueta por aféresis. Son muy caras porque es un aparato muy sofisticado, y si usted ha tenido la experiencia, no todo el mundo cualifica para poderse extraer las plaquetas, pero es un aparato muy seguro, porque si esa sangre está contaminada, el aparato inmediatamente va a tocar y va a decir, ojo, esta no la puede usar porque hay algo que no está bien. O sea, cuando está contaminada, aunque le hagamos la prueba a esa sangre al paciente antes si hay algo que está fallando, el aparato puede identificar. O sea que si el paciente tiene, por ejemplo, un trastorno plaquetario, de que tenga una destrucción acelerada de plaqueta, una trombocitopenia, no le dice para no sacarla. Y que tiene especificaciones claras para tomarla. Pero también tiene la ventaja de que no hay que sacar la sangre completa. Este aparato tiene la facilidad que si yo quiero plasma me da plasma, si quiero plaqueta me da plaquetas, si quiero la sangre total, saca la sangre total. Entonces esa es una facilidad y por eso cuesta. O sea, yo una vez fui a donar plaqueta para un compañero y yo me di cuenta como que me regresaban que había un momento donde yo no podía presionar porque en ese momento me estaban devolviendo la sangre. El aparato es muy sofisticado y tienen que ser venas muy especiales para que puedan ser. Tienen que ser venas gruesas y eso. ¿Tenemos aparatos de eso en provincias, en las provincias? No sé decirte si lo tenemos en las provincias, por lo menos sé que en Santiago sí. ¿En Santiago tenemos? Sí. Ok, o sea que... Incluso lo tenemos en el hospital Arturo Grullón. En el hospital de niños también hay. Sí. O sea que es una buena noticia, pero parece que aún así es costoso. Hay que ver cómo se ayuda para que los demás hospitales de los pueblos... La limitación del aparato no es tanto por lo que identifica, es porque yo puedo sacar la sangre, la porción de la sangre que yo quiero. Y es el kit que va a utilizar. Porque antes de tomar el donante para dar las plaquetas, hay que hacerle las pruebas antes. Pero yo tengo la facilidad, como te decía, de que puedo obtener solo plaqueta o solo plasma o la sangre total. Un mensaje final, doctora, porque se nos ha ido el tiempo. Bueno, mira, el mensaje que puedo dar primero a la población, que siga con los que son signos de alarma cuando tiene el paciente con fiebre. Que siga haciendo lo que tanto se dice, cloro untado y tanque tapado, porque sabemos que también el mosquito en esa agua que acumulamos en la casa se puede desarrollar. Y también que eviten tirar cacharros, tener mata que acumulen aguas en sus patios, que colaboren con el ayuntamiento, que lo está haciendo muy bien, y quizás eso es parte de lo que ha hecho que en este momento nosotros podamos hablar de que los casos de dengue que se están reportando de Santiago son más de los pueblos aledaños que del mismo Santiago. Claro, eso lo digo yo en función a lo que recibimos a nivel privado, de lo que está pasando a nivel público, eso yo no lo puedo especificar. ¿Dónde pueden obtener los servicios de la doctora Margarita Santana, pediatra infectóloga? Estamos en Clínica Unión Médica, en el consultorio 215 de la Torre B, en horario de 3 en adelante, de lunes a miércoles, y de 11 a 2 de jueves a viernes.
Bien. En las redes sociales me pueden encontrar también. Bien. Señores, la doctora Margarita Santana, una verdadera autoridad en lo que es el tratamiento y el seguimiento a los pacientes con dengue en el país. Es un referente que tenemos y gracias para Santiago y para todo el país. Disponible ha sido nuestra invitada en esta noche hablándonos de estas manifestaciones del dengue, que parece que vamos a tener que hablar mucho de dengue, y vamos a dejar la invitación abierta, doctora, para que sigamos inculcándole a la población el asunto preventivo y tomar en cuenta esas manifestaciones de estos pacientes a fin de que nosotros evitemos tener decesos lamentables por una enfermedad que puede ser tratada si comenzamos a tiempo a aplicar los protocolos. Así que gracias a la doctora Santana, gracias a ustedes también, amigos televidentes, por la atención que cada domingo nos dispensan. El próximo domingo un programa edificante como siempre. Pasen todo, feliz resto de la noche. Por hoy concluimos nuestra misión de orientación y cultura médica. Como profesionales, estamos satisfechos por la labor cumplida. El domingo próximo nos encontraremos en otra emisión de nuestro programa Soluciones Médicas. Buenas noches.